Gabriel Regino, con quien tengo el gusto de platicar esta noche en la línea telefónica para que nos cuente esta historia de la primera captura en México de Benjamín Suchi. Qué gusto saludarlo, don Gabriel, muy buenas noches. Estimado Salvador, muy buena noche para ti y para toda la audiencia. Platíquenos quién era Gabriel Suchi, Gabriel Yesurun Suchi, este peligroso delincuente israelí al que usted con la policía de la Ciudad de México detuvo en 2005. Bueno, pues era un personaje con un historial criminal relevante que motivó que el gobierno de Israel en el año 2005 solicitara la colaboración internacional a través de la figura de la ficha roja, que consiste en una alerta migratoria y petición de detención a todos los gobiernos que conforman parte de la Interpol. De esta manera es como el organismo de inteligencia mexicano de aquella época, el CISEN, fue quien liberó una petición hacia la Secretaría de Seguridad Pública a través de la mesa interinstitucional que en aquel tiempo se estaba llevando a cabo entre diferentes órdenes de gobierno. Esta petición del CISEN para detenerlo era precisamente por todos los antecedentes criminales que este personaje tenía en deuda en su país de origen. En esa época, ¿a qué se dedicaba el señor Benjamín Suchi? ¿Cuál era su actividad en México? De acuerdo con la información que se pudo corroborar y recolectar en aquella época, las fuentes nos indicaban que el señor Suchi estaba vinculado con personalidades del orden del medio del espectáculo y con el suministro de sustancias ilegales para su consumo en diferentes establecimientos de la zona de Polanco, bares principalmente, así como discotecas. Cuando hablamos de sustancias ilegales, nos estábamos refiriendo desde luego a drogas ilícitas como era principalmente la cocaína. Ajá. Cuando usted lo detuvo, 28 de junio de 2005, según la averiguación previa que se abrió, entonces, ¿cómo fue esta detención? ¿Qué es lo que pasa cuando lo identifican como uno de los criminales más buscados por la justicia hebrea? Una vez que se tuvo acceso a la recolectación de información y corroboración de que era Polanco la zona donde más se presentaba y establecidos los lineamientos y operaciones de detección, se le ubicó aproximadamente a las 2 de la tarde sobre Presidente Mazarik cuando se dirigía precisamente a un establecimiento comercial. Fue abordado por los elementos a cargo, se le pidió su identificación, si mal no recuerdo, exhibió una licencia para conducir con sus datos reales, lo que llevó a que se nos comunicara la detención y que fuera llevado a un punto en la avenida de Mazarik, esquina con Mariano Escobedo, donde lo hicimos subir a una unidad oficial, una camioneta. Lo entrevisté, le pedí algunos datos, me corroboró que efectivamente era su nombre, que era originario de Israel, tenía un español ciertamente fluido, con el acento hebreo, y fue en el momento en que me dijo directamente que ganaba con haberlo detenido, que no tenía caso que me ganara una estrellita más en un uniforme, y que él ofrecía, si mal no recuerdo, Salvador, ¿sí?, fue la cantidad de $1 millón. Podría errar en la cantidad por el paso ¿$1 millón con los que intentaba sobornarlo para que lo liberara? Sí, para que fuera liberado. Entonces, con la finalidad de obtener más información, le dijimos quién es la persona que podría traerlo. Fue cuando nos dijo que era su amigo Coqui. Le dije, ¿quién es Coqui? Me dijo Jorge Curi. Le dije, bueno, en ese momento le pasé mi Nextel para que hiciera la llamada telefónica, pero fue en el momento en el que ya dudó y me dijo, no quiero llamarle a nadie. Dije, llámele a su amigo, a su socio, para que venga por usted, por supuesto, llámele. Pero ya no quiso llamarle, pero ese dato fue muy importante porque lo transmitimos a las autoridades federales, a las autoridades estatales en cuanto a la Procuración de Justicia, y que permitió que elementos a nuestro cargo posteriormente detuvieran a este personaje y a otros más que estuvieron vinculados con el secuestro y lamentable homicidio del hijo de la señora Isabel Miranda de Wallace. En aquella ocasión él es entregado al gobierno israelí, entiendo, en medio de un fuerte dispositivo
de seguridad. Un avión llega directo de Tel Aviv al aeropuerto capitalino para recogerlo. Y que nos tocó verlo, porque antes de 24 horas después de la detención de este sujeto, y por recomendación del gobierno israelí, a través de su embajada, se tuvo que montar un importante despliegue de seguridad para conducirlo al hangar del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y nos tocó ver no solamente el aterrizaje, sino apenas llegó a carretear el avión, abrir la escotilla, descender las escalerillas, subir a este personaje con personal fuertemente armado, cerrar la escotilla y volver nuevamente a tomar pista para despegar para Israel. Única y exclusivamente vino ese avión a recoger este personaje. ¿Cómo es posible que haya regresado a México y que el gobierno mexicano no haya estado enterado, o que el gobierno de Israel no haya avisado de la liberación de este peligroso personaje, sabiendo que tenía vínculos delictivos en México? Lo cual es sumamente preocupante, Salvador, porque teniendo el gobierno de Israel conocimiento del perfil de este sujeto, de la importancia que el propio gobierno le asignó para que se lograra su detención, que haya salido y ni siquiera alertado a los gobiernos donde posiblemente podía haberse dirigido, sobre todo tomando en cuenta su historial delictivo, se le podía haber implementado un operativo de seguimiento de ubicación, porque de alguna manera en Europa obtuvo documentación de una identidad falsa que le permitió abordar una aeronave italiana para llegar a Cancún y de ahí volverse escurridizo y obtener un documento como el que se le encontró. Bueno, pues toda esta historia que nos narra Gabriel Regino, ex subsecretario de Seguridad Pública del año 2005, pues confirma que efectivamente detrás de este asesinato ocurrido ayer en Plaza Arts hay todo un caso de crimen, no solo organizado, sino crimen internacional. Absolutamente sí, y que debe ser un motivo de una amplia y profunda investigación. Pues estaremos muy atentos. Hay un dato que dan las autoridades, la detención de Erez Areshevsky, o algo así se apellida, el apellido judío, que fue detenido, Areshevsky, que fue detenido unas horas antes, creo que el día de antier, que estaría vinculado, dicen que fue quien llegó en 2003, cuando escaparon de la cárcel, junto con este sujeto, Benjamin Suchi. Sí, podría ser ahí una línea de investigación, ver si la detención previa de este sujeto podría estar relacionada con su ejecución. Pues vaya, todo un tema que tendrán que dilucidar hoy las autoridades. Le agradecemos habernos refrescado la memoria con esta historia que nos pone en contexto de lo que está ocurriendo ahora con este ataque armado que tiene, bueno, pues connotaciones bastante fuertes por lo que se ve. Muchas gracias, don Gabriel Regino. Un fuerte abrazo, Salvador, para usted y para toda la audiencia. Igualmente, muy buenas noches.